Saludos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su espacio, Acceso a la Información. Este domingo, dándole un saludo a toda la familia dominicana en esta ocasión de las Navidades, esperando que cada uno de ustedes puedan tener la oportunidad de compartir en familia, de manejarse con muchos niveles de prudencia, sobre todo en una sociedad tan violenta y una sociedad con un tránsito tan desorganizado. Y hacer un compromiso mutuo, hacer un compromiso con usted, con su familia, un compromiso con Dios. De que si usted sale, tiene que entender que su compromiso es regresar a su casa, retornar a su casa y evitar los excesos. Con nosotros nos acompaña el pastor Ezequiel Molina. Quiero darle las gracias y la bienvenida por compartir con nosotros un programa de fin de año, que un programa, Ezequiel, más que de pregunta y respuesta, es un diálogo, no solamente con la sociedad, sino un diálogo con Dios en estos momentos. Así que bienvenido al programa Acceso a la Información y me gustaría saber cómo estás tú, cómo están tus ánimos, cómo está tu padre. Y yo sé que están batallando, que próximamente viene la batalla de la fe. Así es un gran evento espiritual, un evento que congrega a decenas de miles de dominicanos y dominicanas que han decidido consagrar su vida a Cristo. Así que muy buenos días. Muchas gracias, Felipe. Me siento muy privilegiado poder compartir contigo aquí en tu programa y creo que es una gran oportunidad, como tú decías, para llevar un mensaje positivo a la gente. La gente está hambrienta de palabra de esperanza, de fe, motivos para seguir viviendo y para seguir luchando. Y ese es nuestro propósito y nuestro trabajo. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tenemos nosotros para este fin de año? Sobre todo esa gran congregación a la cual nos tienes acostumbrado, la iglesia que dirige tu padre y que tú ahora mismo le estás comandando, si se aplica esa palabra. ¿Cómo se inició ese encuentro de la batalla de la fe? ¿Cuántos años ya tiene cada año aportando su mensaje de esperanza, como bien señala, a la comunidad cristiana en la República Dominicana y a toda la sociedad en sentido general, porque Sí. el mensaje llega? La batalla de la fe comenzó como una iniciativa de un joven pastor de la parte alta de la ciudad de Santo Domingo. Específicamente era pastor en la Barney Morgan, hoy conocida como Central del Ensanche Espaillat, llamado Ezequiel Molina Rosario, que debía tener unos 20 y pico de años. Wow. Y comenzó con la inquietud de crear un espacio de comunión entre hermanos de diferentes iglesias que pudieran armonizar los propósitos, los proyectos que tenían de fe para barrios carenciados y lugares que necesitaban esperanza, escuchar las buenas noticias del Evangelio. Y una época muy difícil, estamos hablando de la década de los años 60. Año 63. 63, de hace 61 años. Entonces, ya tú te imaginas todo ese ambiente político que había caído el régimen, la inestabilidad política después de la caída del régimen y los albores de la revolución, ¿verdad? Claro. Entonces, comenzó ese esfuerzo. Luego fue creciendo en diferentes templos en la capital, que en ese momento los templos evangélicos eran muy pequeños, y luego pasó a lugares más grandes como el antiguo Conservatorio Nacional de Música, que hoy es el Ministerio de Cultura. Le llegó al radioteatro Paco Escribano, que mucha gente no sabe que eso existió, sí. Pero eso era frente a Radio Televisión Dominicana. Hoy es un parqueo. Claro. Y, gracias, Colombo. Y luego llegó al estadio de la Normal de varones, allá en la Duarte, con hoy quinto centenario. Yo estudié ahí. Ajá, sí. En ese estadio donde se jugó pelota hace muchísimos años. Y entonces, después de ahí, cuando ya la multitud era tan grande que se llenaban las gradas, se llenaba el terreno, pasamos al Centro Olímpico. En el año 76 se hizo el primer culto en el Palacio de los Deportes. Y entonces el Palacio de los Deportes fue mucha gente, la aceptó, pero había un problema, el sonido era fatal. Y
Entonces volvimos a la normal, no pudimos mantenernos, usamos el terreno y todo, y finalmente llegamos en el 82 al Estadio Olímpico. Todo ese esfuerzo motivando a la gente de fe a orar por la República Dominicana, por la paz, en medio de un ambiente de inestabilidad política en su inicio, y luego para tratar de llevar un mensaje de fe, de esperanza. Y eso que la gente ve tan grande hoy en día, así comenzó hace 60 años. Pero la batalla de la fe es como la congregación de todo el concilio evangélico dominicano. Ahí Sí, participan. en términos prácticos sí. Correcto. Es decir, las iglesias evangélicas son muchas organizaciones alrededor de una sola fe. Ok. Entonces, ¿qué pasa? La batalla de la fe es el evento que ha logrado concitar la unidad de todas Las esas iglesias. organizaciones. Por ejemplo, en la batalla de la fe tú encuentras los pastores de todas las iglesias evangélicas, organizaciones cristianas, organizaciones paraeclesiásticas que trabajan con las iglesias cristianas, se aglomeran. Tú sabes que no es fácil lograr esa unidad, a menos que sea jerárquica, y a veces ni siquiera de manera jerárquica. A veces me dicen algunos periodistas, ¿y por qué los evangélicos no son como la iglesia católica que tiene una sola autoridad? Digo, bueno, porque primero el origen de la iglesia cristiana en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando se congregan en el aposento alto y de ahí nace la primera iglesia cristiana, esa iglesia fue dispersada por las persecuciones de los emperadores romanos. No, y además hay que entender que quien saca la iglesia, si se quiere decir, y convierte la iglesia en pueblo, es Jesucristo. Efectivamente. Es Jesús. Exactamente. Cuando sale del templo. Exactamente. Lo saca del templo. Exactamente. O sea, a partir de ahí entonces se inicia ese proceso de expansión de la iglesia cuando él sale del centro, del templo. Sí, no, porque Cristo no se limita a promover el judaísmo ni a quedarse en las sinagogas, sino que predica un mensaje de esperanza para toda la comunidad. Claro. Y entonces así nace. Entonces la batalla de la fe como evento logra aglutinar a la mayor parte del sector evangélico para congregarse el 1 de enero, que la gente dice, óyeme, pero eso es un día demasiado difícil y ustedes han logrado eso. Bueno, era el único día que no tenía nada agendado, por eso se usó. Es decir, las iglesias siempre tienen muchas actividades y ese día no había nada, entonces mi padre y los que le acompañaban en ese momento, la mayoría de los cuales ya no viven, otros están muy ancianos, decidieron que se fuera ese día, que era un día que estaba libre, que la gente podía apoyar sin mayores contratiempos. Y así nace la batalla de la fe. Ezequiel, yo siempre he dicho que el cristianismo más que una religión es un estilo de vida. Definitivamente. Es un estilo de vida. Y cuando toda aquella persona que lee los evangelios, que lee la vida de Cristo, que lee la vida de Jesús, de su infancia hasta su muerte y resurrección, que marcó, diría yo, un antes y un después en la historia de la humanidad, es una gente como que vive en paz. Vive en paz, vive en tranquilidad, porque más que una consagración, es un estilo de vida lleno de gozo. Y no sé si tú compartes ese criterio, porque hay mucha gente que ve el cristianismo solamente alrededor de una iglesia. Y yo siempre he dicho, la iglesia es importante, pero como dice la palabra bíblica, es lo que tú haces, no lo que tú dices. Entonces, por encima de todo. Entonces, cuando tú haces la cosa más que lo que dices, tú estás asumiendo el propio estilo de vida que llevó Jesús en la tierra y luego toda la expansión de sus ideas. Desde el punto de vista de la gente que ve la iglesia a la distancia, la categorizan como una religión, sobre todo el evangelio. Y uno muchas veces no entra en discusiones que pueden impedir que uno logre el propósito de comunicar el mensaje.
y tiene a veces que quedarse tranquilo con el encasillamiento, pero lo que tú dices es la plena realidad, es decir, el Evangelio es un estilo de vida que parte de una relación con Dios, una aceptación de quién yo soy como persona y unas normas éticas de vida y de conducta que deben ser la esencia de mi relación con ese Dios y con esa fe que predico. Entonces, yo no puedo ser cristiano si yo no me parezco a Cristo. En Antioquía, en el primer siglo, fue que comenzaron a llamarnos cristianos. ¿Por qué? Porque decían, se parecen en su conducta a ese maestro llamado Jesucristo. Entonces, es un estilo de vida. Y cuando tú analizas las prédicas de Cristo, todo iban enmarcado en modelar, pero sobre todo en enseñar y modelar un estilo de vida conforme a los mandamientos de Dios. Entonces, nosotros constantemente... Yo digo basado en el amor al prójimo, porque no hay forma de que tú puedas amar a una persona si tú no eres capaz de amarte a ti mismo. Claro. Entonces, basado en el perdón. O sea, Jesús dijo, el resumen de los mandamientos, el decálogo que dio Dios a conocer a través de Moisés, se resumen en dos. Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios por sobre todas las cosas. Y muchas veces los que se autodeclaran ateos, se autodenominan ateos, dicen, Dios no existe y demás. Y cuando empiezan a entrar en esas discusiones, se chocan con una necesidad vital en la vida del ser humano, que desde el punto de vista teológico y lo que conocemos la palabra, sabemos que Dios nos diseñó con esa necesidad de creer en un ser superior a quien subordinarnos. Si el ser humano pierde eso, es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando tuve un joven que coge una AK-47 y empieza a matar niños. Es decir, perdió el norte de su vida. Y esa es una conducta a la que se está llevando a una gran parte de la población mundial. La aflicción. O sea, una persona que cree en Dios, cree en Cristo como su Salvador, y una persona que no cree en Dios, que está atravesando un proceso de aflicción, de dificultades, que no le encuentra solución, sentido ni entendimiento. Y otra persona que sí cree en Dios, que cree en Jesús como su Salvador, el nivel del peso emocional de esas dos personas, ¿cómo tú lo comparas? Totalmente diferente. Nosotros como pastores vivimos recibiendo la gente con ese panorama, con ese cuadro que tú estás retratando. La gente llega con problemas, la gente llega que le ha perdido el sentido de la vida, y esa fe en Cristo como Señor y esas promesas que encontramos en la Biblia y las evidencias del cumplimiento de eso en su vida comienza a cambiar su panorama. A tal punto que yo venía leyendo, o fue hoy que lo leí en alguna red social, me llegó ese mensaje de que una de las últimas encuestas, creo que Pew Research en los Estados Unidos, decía que los enfermos de cáncer que tienen fe tienen más de un 60% de probabilidades por encima de recuperarse por encima de los que no tienen fe. Sí, yo tengo un testimonio personal sobre eso. Vamos a hacer una pausa. Ezequiel, iglesia y sociedad. ¿Cómo podemos conjugar esas dos partes? Porque es una especie como de interdependencia. La sociedad necesita de la iglesia, pero la iglesia necesita de la sociedad. ¿Cómo influye la iglesia en la sociedad, en los cambios del pensamiento, la transformación social del individuo, su labor de pastoreo en cada callejón, en cada esquina, predicando? O sea,
el acercamiento con la sociedad? ¿Cómo podemos vincular una cosa y otra? La iglesia es una pieza fundamental de la sociedad. ¿Por qué? Porque la iglesia trata con las necesidades espirituales del ser humano. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Las filosofías humanistas, comenzando desde el siglo XVI para acá, el Renacimiento, la alta crítica, y todo esas cosas que vinieron a partir de esas fechas, tratando de promover, que tenían sus razones frente al descalabro moral del instrumento iglesia, producto de la corrupción que la había abordado, han creado una serie de filosofías para venderle a la gente de que la iglesia es un elemento de atraso, comenzando con los postulados, ¿verdad?, de Carlos Marx, que decía que Lenin decía que la iglesia es el opio de los pueblos, ¿verdad? Sí. La religión es el opio de los pueblos y demás. Todo eso forma parte de esa tendencia que ha producido que muchos hoy en día en el siglo XXI piensen que la iglesia es una cosa anacrónica, que no es importante, lo que pasa es un elemento fundamental. Pero pasa que la iglesia en la sociedad moderna de hoy es un freno moral. Efectivamente. Lo que pensaban así en el plano ideológico, del punto de vista de la ideología marxista, pues yo me inscribo de eso, pero una cosa es el método marxista y otra cosa fue la ideología marxista, son los que hoy promueven el desenfreno moral. Definitivamente. No sé si tú me entiendes, o sea, para que tú veas el nivel de vínculo, o sea, porque el que es cristiano, el que está a cualquier iglesia, porque yo hablo de la iglesia, cuando hablo de la iglesia lo hablo en sentido global, te impone una serie de principios éticos y de principios morales, de unidad de la familia sobre todo. Efectivamente. Entonces, cuando tú observas lo que está ocurriendo ahora y ves el vínculo que hay directo entre esa corriente de un pensamiento ya no ideológico, sino liberalismo moral. De un liberalismo moral que rompe con todos los esquemas. Han incluso sumergido a la sociedad de hoy. Y se ha etiquetado como progresismo. Por eso es que lo peor de todo es eso. Entonces, cuando observa lo que está pasando en Rusia y observa lo que está pasando en Estados Unidos, donde personas con pensamiento ideológico de formación ideológica diametralmente opuesta, como Donald Trump de una extrema derecha, y Vladimir Putin, que su abuelo era el cocinero de Lenin, sí. Está bien marcado, tiene una marca ideológica comunista, coinciden en la unidad de la familia. Efectivamente. O sea, es un punto de inflexión sumamente importante, sumamente importante. Entonces, tú tienes el caso de Milei, por un lado, ahora y mismo, el caso sí, de Nayib Bukele por otro. Efectivamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Todas esas filosofías han tratado, dentro de ese pensamiento liberal o progresista, han tratado de arrinconar a la iglesia, sacarlo de la sociedad o etiquetarlo para que sea una especie de museo o un centro histórico para algunas fechas y algunas ceremonias muy básicas y tratando de que la iglesia no influya. De ahí es que ha salido toda esa corriente de pensamiento laicista, que tenemos que sacar a la iglesia, que el gobierno no puede tener elementos religiosos, que no podemos afectar las creencias de este y aquel. Todo con el fin de arrinconar a la iglesia y que la iglesia no pueda predicar su mensaje, porque el mensaje de la iglesia afecta ese liberalismo moral que se ha vendido como algo bueno y los resultados dicen que es perjudicial para la sociedad. Por ejemplo, los valores cristianos promueven la familia, la unidad de la familia. Dice la encuesta de En Hogar, creo que es, que más del 30% de los hogares en la República Dominicana son monoparentales. Pero tú tienes más de un 20% de hogares que son
de una sola persona. Yo estaba chequeando la estadística, como de la década del 90 a la fecha ha habido un cambio dramático en eso, de ser menos de un 1%. Claro. Entonces la gente está viviendo sola. Ahora, ¿por qué una gente está viviendo sola? Porque está en un desorden moral. Tiene una pareja hoy, tiene una pareja mañana. Cuando viene a ver, tiene una vida disoluta que no le alcanza, no haya satisfacción en nada, porque pierde el norte de su vida. Entonces, la iglesia promueve los valores familiares, la unidad de la familia, el valor del matrimonio, que esa sociedad progresista ha reducido el peso específico del matrimonio. Ahora, el matrimonio da estabilidad emocional, el matrimonio da estabilidad económica. Una gente con un amor en cada puerto no tiene estabilidad económica. Mira, a propósito de eso, yo el otro día estaba reflexionando sobre el problema de lo que está pasando en esta sociedad moderna a propósito de la familia y el tema en qué punto, y ella se podría considerar hasta una teoría de conspiración, porque quienes están detrás de ese proceso ideológico lo están financiando de estamentos de poder económico, Claro. de poder político. O sea, yo vi aquí la bandera LGTB en la embajada de los Estados Unidos. Eso no es cualquier cosa. Algo bochornoso. Tú tienes aquí cadena de tiendas que promueven directamente ese tipo de cosas. Pero ¿en qué medida eso obedece a una limitación del crecimiento de la población? Tratar de establecer la búsqueda del placer sin la procreación. Porque el sentido común del ser humano es la reproducción. O sea, pero hemos cambiado esa parte por el placer. Ahora, la búsqueda del placer es infinito. Exacto. Y al ser infinito, mientras tú tienes una satisfacción personal en la búsqueda del placer, lo menos que te interesa a ti es tener una familia. No sé si me entiendes esa reflexión que me gustaría compartirla contigo. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tú puedes... Porque el placer va más allá de una relación de pareja. Va mucho más allá, cae en la aberración. Pero el placer no es solo sexo. No, por eso digo que Entonces, va mucho más allá de una un relación. joven de 20 años está ilusionado y desesperado por el sexo, pero un hombre de 50 o 60 años, aunque disfrute el sexo, ya tiene otro nivel de pensamiento. Ya piensa en cosas más tan importantes y no solamente está inclinado a un placer loco y desenfrenado. ¿Por qué? Porque la madurez te va llevando a establecer prioridades y a considerar otros aspectos de tu vida. Ahora bien, ¿qué ha pasado con nuestra sociedad en Occidente? Al alejarnos de los valores morales y espirituales que nos garantizan estabilidad y que nos garantizan la propia existencia como sociedad, hemos terminado en la banalidad. La búsqueda del placer, ¿para qué? Ok, lo disfruté. Eso es lo que lleva al consumo de drogas. Ayer hablábamos de que el gran problema de las drogas, yo se lo planteaba a un grupo donde tú estabas, en el sentido de que, ¿por qué no atacamos la necesidad que lleva a la gente a consumir drogas? Porque si no hay consumidores, deja de ser negocio. Claro. Ahora, nadie habla de atacar la necesidad. Los que están en la iglesia buscando de Dios no consumen droga. Y existen y viven. Porque tiene una satisfacción espiritual. Efectivamente. O sea, tienen una satisfacción espiritual. Tienen el problema que genera ese estado de ansiedad y búsqueda de placer y búsqueda de experiencias extrasensoriales, lo tienen solucionado. No tiene que beber para ser feliz, no tiene que beber. Una vez en un lugar que yo trabajaba. Digo, tomar alcohol. Yo trabajaba en un lugar y entonces yo estoy contento, estoy por primera Navidad en ese lugar donde trabajo y hacemos un compartir, empiezan a hacer unos compartir navideños y bueno, yo digo que no, que yo por mi condición, por mis creencias cristianas, yo no consumo alcohol y que nada. Y entonces me dice un compañero,
¿Y cómo tú gozas? Porque él no concebía que si yo no me tomaba unos tragos, yo no iba a estar bien e iba a disfrutar. Y hay unos merengues navideños Sí, que sí. dicen que vamos a beber y si no bebemos no hay Navidad. Eso parte de esa concepción de vida, ese tipo de pensamiento. Y eso es lo que lleva al desorden moral y espiritual que termina haciéndola a la sociedad colapsar. Pero hay un punto, tenemos una sociedad enferma, alto nivel todos los días el nivel de suicidio aumenta, gente con alto nivel de depresión, gente con insatisfacción personal, porque las expectativas y las necesidades de los seres humanos son infinitas. Tú quieres subir el primer escalón y es tu meta, de que tenga el primer escalón, Ya quiere el segundo. ya quiere el segundo, el tercero. Por eso siempre pongo de ejemplo que mira cómo implosionó haciendo un turismo submarino el tema de la búsqueda del Titanic, o cómo unos individuos se suben en el espacio a hacer turismo. O sea, porque las necesidades del ser humano es infinita. Y cuando tú analizas la vida de esa gente que está buscando Tenían supuestamente todo, pero tenían una insatisfacción. exactamente. Tenían una insatisfacción. Entonces, vivimos una sociedad enferma, con mucha ansiedad, una sociedad violenta. ¿Qué tú le aconsejas a esa gente? Porque yo quiero hacerte una propuesta pública después que tú me hagas esa pregunta. Mira, ¿Y cuáles son las estadísticas? la insatisfacción es un problema que viene señalado en la palabra de Dios desde Génesis capítulo 3. El afán. Esa es la causa del pecado. El Dios le dio todo a Adán y a Eva, pero la serpiente le dijo, pero tú no eres como Dios. Y no, cuando tú desobedezcas, tú serás como Dios. Ese fue el ofrecimiento. Cuando tú lees la Biblia, ese es el planteamiento que le hacen. Es que tú no eres como Dios, Dios te está escondiendo algo. Y ahí comienza el principio de esa debilidad de nosotros los seres humanos, de no conformarnos con lo que tenemos. Es más, y la Biblia establece el afán, que es el afán y la ansiedad que es lo acaba peor. con- Pero efectivamente. es lo Cristo peor. lo atacó y Cristo no vivía en una sociedad de consumo. Entonces, esa insatisfacción es la madre de todos esos problemas. Lo peor que yo veo, y una de las cosas que yo enfrento, y a veces en mis prédicas le digo a la feligresía, perdónenme por insistir en esto, pero yo me siento comprometido en que trabajemos con las filosofías de vida. Porque la filosofía de vida que yo asumo es lo que determina lo que yo hago. Amén. Vamos a la pausa y retornamos en breve en este su espacio, Acceso a la Información, por VTV, Canal 32. Retornamos de nuevo. Yo te decía que tenía una propuesta, porque yo siento que nosotros tenemos una sociedad muy enferma, con altos niveles de violencia, de intolerancia, gente quitándose la vida, gente que no valora la vida, lamentablemente. La iglesia cristiana juega un rol importantísimo. Yo siempre he dicho que ojalá haya una iglesia en cada callejón y en cada barrio. No importa, porque si no tenemos cancha, por lo menos encontramos un espacio. Por Exacto. lo menos que sea de oración y de reflexión, aunque no comparto mucho cuando invaden algunas iglesias con el ruido sónico. Pero ustedes tienen una universidad, ustedes tienen una emisora. En esa universidad que ustedes tienen, que creo que funciona en el Sánchez Miraflores, ahí ustedes dan la carrera de psicología. Ese es uno de los locales. Sí, por ahí dan la carrera de psicología. ¿Podrían establecer una línea de vida a través de un programa especial que le permita a la persona llamar, desahogarse, pedir ayuda, orientación alrededor de su problema? Ojalá puedan hacer ese ensayo si no lo tienen y que puedan convertir eso por lo menos en 2 o 3 horas, ya de 8 a 10 de la noche, y ustedes verán los resultados, la cantidad de vidas que ustedes van a salvar. Yo te voy a decir algo, Felipe.
Eh, Es una propuesta que la trae. realidad es que yo sé que a través de la psicología se trata de ayudar a muchas personas, pero yo estoy convencido que el más amplio y abarcador programa de terapia psicológica es el Evangelio. Pero por eso Te voy a- te- por eso te lo planteo. Cuando hablo de psicólogo, pues yo sé que independientemente de la cantidad de estudiantes que hay ahí, hay un eje transversal fundamentado en la fe cristiana. O sea, Sí, entonces, pero por eso te digo, cada iglesia se convierte en un centro de terapia. Es decir, yo recibo matrimonios en crisis constantemente. Padres y madres con conflictos con los hijos. Padres y madres con hijos metidos en vicio. Gente que ha perdido su hogar producto de un vicio, de una conducta autodestructiva, que no haya cómo ponerle un stop en su vida, no haya cómo controlarse. La mayoría, más del 90% de la gente que se acerca a una iglesia es en medio de una crisis. así es. Esa es la realidad. Van a Dios no por fe, sino por dolor. Por dolor, por una necesidad, porque no aguanto esta situación. Y nosotros los O mejor pastores, dicho, no por amor, sino por dolor. por dolor, porque estoy contra la pared, porque perdí el rumbo, porque sé que si sigo esto va a colapsar y no voy a tener retorno. Esa es la realidad, es decir, nosotros tenemos iglesias de miles de personas toda la semana. Nosotros tenemos un promedio de entrada, por lo menos en el caso de las iglesias que yo pastoreo directamente, más de 20 a 30 personas todas las semanas llegan nuevas. Todas las semanas llegan nuevas. ¿Por qué? Porque hay necesidades. Y cuando la gente escucha la buena noticia del Evangelio, dice, no, pero eso es lo que yo necesito. Claro. Eso es lo que yo necesito, a ver si funciona. Y yo soy un poco atrevido a veces en el llamado que hago. Yo le digo a la gente, ven y prueba el Evangelio y si no te funciona, échate para atrás. Pero danos la oportunidad de darte a conocer lo que Dios te ofrece a través del Evangelio para restaurar tu vida. Y es una terapia permanente. Por ejemplo, los que llegan con adicciones. Es una cosa tremenda. Yo tengo un caso en La Romana que lo he mencionado públicamente muchas veces. Un señor que fue del MPD, que en la revolución fue un activista de esos movimientos. Y el hombre llegó a la iglesia en el año 2005, 2004, finales de 2004, cerca del 2005. Porque ese hombre, por sus frustraciones políticas, él era un hombre con muchos ideales, vamos a transformar la sociedad, cuando lleguemos al poder, y cuando él vio cómo sus compañeros, muchos fueron inmolados en los procesos revolucionarios, la persecución de la tiranía y los gobiernos represivos, y cuando él comienza a ver la conducta, el cambio negativo de toda su gente, él comenzó a entrar en depresión y se convirtió en un alcohólico. Cuando llegó a nuestra iglesia tenía 37 años bebiendo, bueno, en un estado de ebriedad permanente. Porque era la forma de él escapar a su frustración. Claro. Y yo te digo a ti, él se llama confesor. Y entonces, él llega a la iglesia un domingo en la mañana, la iglesia estaba pequeña, la iglesia de La Romana en ese momento estaba pequeña, y honestamente a mí me costó orar por él porque el hedor que tenía. Pero yo soy pastor, es como el médico, no puede echarse para atrás, aunque le afecta, ¿verdad? Y oré por él. Honestamente, yo no tenía grandes expectativas. Este borracho se metió aquí en la iglesia, ahora pasa para que uno ore por él. En mi mente yo dije, me puede estar afectando una gente valiosa. Yo no conocía su testimonio.
Pero por obediencia a lo que nos manda la palabra de Dios, yo hice lo que tenía que Sí, hacer. porque quien lo envió a él ahí fue un mandato de Dios, un mandato divino. Oro por él. Y luego conozco su testimonio. Y no lo puedo contar en detalle, pero el resumen es que ese mismo día fue el último día de él consumir alcohol. Porque el impacto que recibió con esa oración le quitó la necesidad del alcohol. ¿Cómo un cuerpo de 37 años consumiendo alcohol? ¿Qué pasa en el chip de esa persona? Y el cambio dramático para el cuerpo. Un cambio dramático. Él me dice que cuando él le hacían análisis, él tenía que dar explicaciones porque salía lleno de alcohol. Él usaba las chaticas. Toda una historia que yo digo, usted podemos hacer una película con su vida. Pero hay un cambio de pensamiento, de cosmovisión, un cambio total en su vida. Y hoy ese señor ya tiene 18 años en la iglesia. Hoy tú lo ves y él parece el hijo del que llegó borracho. Amén. Mira, hay una parte que yo quiero abordar contigo y es el tema de las iglesias. Yo pienso que todas las iglesias, y hablo desde la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días, la iglesia católica en sus distintas denominaciones, las iglesias evangélicas, la Pentecostés, todas, en estos momentos que vive la sociedad tienen un elemento en común: salvar la fe. Porque todas creen en el mismo Dios, en diferentes matices, pero todas van a ser. Y tienen, además de eso, una serie de desafíos comunes. ¿Cómo enfrentar esos desafíos de manera unificada? Alrededor de esos valores cristianos, porque los valores cristianos que comparte la iglesia evangélica, cuando tú te vas, por ejemplo, a una misa, lo que se lee ahí es el evangelio. La inmunición que se hace es del evangelio, la interpretación que se hace del evangelio. Cuando voy a una iglesia evangélica, eso lo hace el evangelio del Nuevo Testamento. Y además de esa rivalidad que existía ya no existe. Ya no existe porque incluso la propia Iglesia Católica, que era donde había mayor nivel de confrontación, ha ido evolucionando y ha colocado prácticamente a Cristo como el eje central de sus enseñanzas y el eje central de la fe y de su prédica. Entonces yo no veo que hay mucha distancia. Yo creo que la diferencia es un tema más organizacional que de contenido. ¿Hay algún nivel de posibilidad? Porque yo entiendo que aquí en una ocasión se hicieron grandes jornadas de manera conjunta entre todas las iglesias, alrededor de la familia. Retomar eso en un momento en como hoy vive la sociedad dominicana. Bueno, hay muchas cosas que a la distancia quizás el que no tiene mucho conocimiento de los detalles, no lo ve. Pero en términos generales yo te podría decir que pudiéramos tener objetivos comunes. Sí, porque hay más cosas que las unen que las que las desunen. Definitivamente. Y en efecto, se hace el trabajo. Cada iglesia, en cada sector, en cada demarcación que está procurando el bien común. El bien de la gente, el bien de la familia y demás. El problema es que muchas veces tú puedes tener buenas intenciones, pero si no tienes la medicina correcta, el enfermo se te va a morir. Y precisamente... Pero escúchame, la idea que tengo, porque yo recuerdo que aquí se hicieron muchas jornadas, incluso pero por ejemplo, para el mes de noviembre... por todos los concilios evangélicos y la propia Iglesia Católica. La lucha contra el aborto. Por ejemplo, es lo que te estoy planteando. La desarrollamos en común. En común. Pero aquí hay un problema que es mucho más grave que el propio aborto, que no deja de ser grave, es la desintegración de la familia. Sí, ahí hay un problema de unidad de propósito
en los temas que nos unen. Por ejemplo, en la lucha contra las tres causales teníamos un evento donde el padre, el sacerdote Marsalle, Víctor Masalle, estaba apoyando la pastoral familiar, creo, de la Iglesia Católica. Y la comunidad evangélica estaban juntos en una manifestación que hicimos frente al Congreso, en el momento que se estaba debatiendo el Código Penal. Esas son luchas que podemos librar. Es como establecer pero a veces hay mucha... Es como establecer un objetivo común y una agenda común, porque independientemente de en la los países árabes y musulmanes se desarrolla esa agenda común. Es como una agenda común y te voy a explicar por qué. Porque aquí hay temas comunes y las iglesias, insisto, no pueden estar apartadas de la sociedad. Aquí hay problemas sociales puntuales, aquí hay problemas éticos, aquí hay problemas de degradación moral, aquí hay un problema de corrupción, aquí hay problemas serios con la sociedad. Aquí hay un tema de que la gente piensa ya a través de las redes sociales cómo se promueve la prostitución, que era un tema que estábamos abordando. Sí, sí. Aquí tenemos una juventud que tú lo ves prácticamente sentado en su casa con videojuegos sin un propósito en la vida. O sea, entonces, si se definen dos temas fundamentales o dos ejes fundamentales alrededor de la familia y de la fe, yo pienso que se pueden hacer grandes jornadas que le permita a ustedes sensibilizar a la sociedad, como iglesia a esa sociedad. Sí. Que puede ser desde caminata, lo que sea, pero es llamado la atención a la sociedad. Yo creo que hay muchas cosas que podemos desarrollar en común de cara a enfrentar o suplir la necesidad que tiene la sociedad. No es tan fácil lograr, sobre todo, por ejemplo, te puse el ejemplo de esa batalla con el Código Penal, que ese sacerdote que dirigía en ese momento la pastoral familiar de la Iglesia Católica mostró mucha empatía con las iglesias evangélicas para desarrollarlo en común. Y que era más fácil. Pero muchas veces las propias instituciones... No, pero necesita una persona con una visión distinta de cambio. Ahora, yo te pregunto, ¿qué era más difícil cuando tú viste a confesor entrar a la iglesia? ¿Era más difícil, más fácil en tu mente en ese momento lograr lo que lograste con confesor que impulsar un movimiento que permita la unificación de todas las iglesias alrededor de la familia? O sea, la idea es en función del propósito común, y yo pienso que debe de haber como una especie, porque lo que veo es como que hay cosas que los unen, pero que al mismo tiempo no hay un mecanismo de comunicación alrededor del manejo de los temas comunes. Sí, yo entiendo tu inquietud perfectamente y te digo, número uno, creo que hay temas como promover la familia tradicional de un hombre, una mujer, unos hijos, el valor de eso. Yo creo que eso es común y todas las iglesias lo promueven y todas las iglesias trabajan para que eso funcione. Que no hay una estrategia mancomunada de todas de cara a la sociedad, de eventos públicos, de políticas comunicacionales públicas, eso no lo hay. Que lo hay, como te decía, en países musulmanes, las luchas de las iglesias contra ese pensamiento islamista que no tolera, que no acepta a nadie, es mancomunada. Bueno, yo recuerdo que el caso del Papa Juan Pablo II se organizó un encuentro con todas las religiones alrededor de temas comunes. Pero generalmente la Iglesia Católica quiere que las otras iglesias se unan en torno a ellas. Ya. Y no se hace una agenda común. Yo creo que ahí es que ha estado el principal problema. Pero hay que tratar de... Todos debemos aportar y de hecho... En los barrios, en los lugares donde estamos, en pueblos y ciudades, estamos trabajando en la misma dirección. El mes de la familia lo celebra la Iglesia Católica y todas las iglesias evangélicas lo celebran igual, en el sentido charlas, congresos, sí, pero eventos. Lo que te digo se ve disperso. A mí me gustaría ver, por ejemplo, celebrar el mes de la familia, o celebrar sobre un tema de la unidad de la familia, donde tú vayas a una congregación, donde tú vayas a escuchar la palabra, que la
lo que alrededor de temas que lo unen, porque yo sé que todo eso se hace, pero se hace de manera individual, impacta también, pero de manera individual. Pero no es lo mismo cuando tú envías un mensaje de unidad alrededor de un tema. Porque yo te insisto, la sociedad que hoy tenemos, nos enfrentamos a muchos retos. Y esos retos necesitamos enfrentarlos de manera unificada. Nosotros ya terminamos el programa, me gustaría que... Se acabó rápido. Sí, siempre las cosas buenas son rápidas, pero siempre vamos a tener tiempo para un mensaje final de fin de año. Ezequiel, y agradecerte de antemano tu participación aquí con nosotros, y de verdad que esto es lo que necesita la gente, más que una entrevista, Sí, un diálogo un sobre diálogo. el tema de la fe cristiana. Bueno, para mí ha sido un buen tiempo y te agradezco, Felipe, por esta oportunidad. Y decirle a la República Dominicana, hay que buscar de Dios. Necesitamos a Dios en nuestro corazón. Tenemos que dejar de vivir en la vida vana. La Navidad es un bonito tiempo, pero es para pensar en el Señor de la Navidad. Es decir, lo que se celebra en la Navidad es que Cristo vino al mundo. Entonces deberíamos interesarnos en cuál fue el mensaje de Cristo y tratar de aprovecharlo para nuestro beneficio. Así que busquen de Dios en Navidad y siempre. Y los invito para que el 1 de enero nos acompañen en la Batalla de la Fe en el Estadio Olímpico a partir de las 4. Y si no, sintonízalo por televisión, por radio, por internet, que por ahí estaremos llevando el mensaje positivo que necesita esta sociedad. Reitero tu agradecimiento, el agradecimiento a participación en este programa. A los dominicanos y dominicanas les reiteramos nuevamente mucha tolerancia, mucha tranquilidad, mucha paz y un compromiso con Dios de, si sale de su casa, retornar vivo, porque usted siempre va a tener a alguien que le espera. Con esta reflexión despedimos el programa y les invitamos a que continúen con la programación de BTV, canal 32 del Grupo de Medios Panorama.